Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del número. Como ya adelantamos en el último episodio, hoy hablaremos acerca del problema de los inconmensurables. Se trata de un asunto grandioso, mucho más de lo que pueda parecer a primera vista. Este tipo de temas suelen quedar relegados actualmente al ámbito de lo meramente anecdótico, de la erudición. No tienen un papel destacado dentro del temario de institutos y universidades. Y es curioso, porque en tantos milenios de historia, el hombre no ha podido librarse de una serie de cuestiones que lo afectan de manera directa, cuestiones a fecha de hoy irresolubles, como pueden ser la muerte y la eternidad. Empezaremos este episodio en el punto en que lo dejamos en el episodio anterior. Antes de abordar el problema de la inconmensurabilidad, nos interesa encontrar un método para determinar lo siguiente. Supongamos que tenemos 4 magnitudes, 2 parejas. Vale, queremos saber si la razón entre las 2 primeras magnitudes es igual a la razón entre las 2 segundas, las 2 últimas. Vale, si la razón entre la primera y la segunda coincide con la razón entre la tercera y la cuarta, o bien no coinciden. Vale. Cuando las magnitudes son conmensurables, esto es bastante fácil de determinar de manera numérica. Vamos a partir de 2 segmentos A y B que tienen un medidor común E. A es 3 veces E y B es 2 veces E. Claramente, A es a B como 3 es a 2. En la imagen ilustro otros 2 segmentos C y D que tienen como medidor común el segmento F. Observamos que C es 6 veces F y D es 4 veces F. Por tanto, C es a D como 6 es a 4. Obviamente, la relación 6 a 4 es un zoom por 2 de la relación 3 a 2. Por tanto, ambas razones valen lo mismo en este caso. O sea, como A es a B, así C es a D. Vamos a eliminar ahora un trocito del segmento C, de forma que ahora C sea 5 veces F y D sea 4 veces F. Bien, ahora la relación entre C y D ya no es de 6 a 4, sino de 5 a 4. Bien, 5 a 4 no es un zoom de 3 a 2. Por tanto, en este caso, la razón como A es a B es distinta de la razón como C es a D. Vemos que cuando los segmentos son conmensurables, entonces es muy fácil determinar si 2 razones son iguales o son distintas. Pero, ¿cómo determinar si 2 razones son iguales si todas las magnitudes son inconmensurables entre sí? Es decir, si no admiten un medidor común. Es decir, no hay un medidor común ni para la primera pareja ni para la segunda. En un caso como este, se hace inevitable emprender un estudio más detallado de la proporción, y para ello tendremos que retroceder hasta la prehistoria. Este apartado está basado en el apartado 1.1, el teorema de Tales, del libro Geometría a través de su historia, de los profesores Alexander Osterman y Gerhard Wannard. Estos autores incluyen en su texto una estela antropomorfa neolítica muy sugerente, encontrada en Suiza, en el yacimiento de Petit Chasser, en la localidad de Sion. Si Osterman y Wannard presentan tal estela es porque reproduce un patrón geométrico, una teselación triangular, que, casi de forma romántica, se puede encontrar en diversos escenarios desde muy antiguo, desde una cota de malla de un relato épico hasta algunas de las ilustraciones de este documental. Esta estela atestigua que los patrones geométricos han sido reproducidos por la humanidad desde tiempos muy remotos. De hecho, la estela de Petit Chasser está datada en el tercer milenio a.C. En la línea de Osterman y Wannard vamos a ensayar un primer e insuficiente criterio de igualdad de razones, el mismo que estos autores usan para una primera demostración del teorema de Tales, a la que llaman demostración de la edad de piedra. Queremos comparar la razón o, parafraseando a Euclides, relación de tamaño entre una primera magnitud A y una segunda B, con la razón entre una tercera magnitud C y una cuarta D. Todas ellas homogéneas, simples segmentos.
Para ver si A es a B como C es a D, vamos a usar una malla de patrón triangular como la mostrada en el dibujo. En ella emplearemos como patrón un triángulo rectángulo por motivos de sencillez, pero podríamos utilizar otro tipo de triángulo. En una primera aproximación, A es a B como C es a D, si ambos triángulos tienen la misma forma o proporción, que es el caso que se muestra en el dibujo. Si los triángulos tienen la misma forma, es porque existe un triángulo base que se puede repetir el número de veces que haga falta hasta obtener el triángulo final. Es decir, va a ser posible encontrar un medidor común P de los lados verticales y otro medidor común Q de los lados horizontales. En esta situación sucede que el triángulo rojo es un zoom por 2 del triángulo pequeño y el triángulo verde es también otro zoom, esta vez de por 3, del triángulo pequeño, de modo que todos los triángulos tienen la misma forma, por lo que A será a B como C es a D y como P es a Q. Hay dos detalles muy sutiles en todo esto. El método de teselación, como acabamos de ver, toma un medidor común de los lados verticales y otro medidor común de los lados horizontales. Y no siempre va a ser posible encontrar tales medidores. Llegados a este punto surge una serie de cuestiones técnicas muy interesantes y os pido un esfuerzo de concentración para todo lo que vamos a ver a continuación, porque es crucial para entender todo lo demás. En el método de teselación que acabamos de ver, tenemos que ser muy conscientes de que estamos buscando un medidor común P de la primera magnitud y de la tercera, y un medidor común Q de la segunda y de la cuarta. Os pongo a continuación una animación para que veáis cómo se enumeran las magnitudes. Repito, P es medidor común de la primera y de la tercera, pero no de la primera y de la segunda, que era como estábamos haciendo hasta ahora. Puede darse el caso de que la primera y la segunda magnitudes sean, por ejemplo, de un tipo segmentos, y la tercera y la cuarta de otro tipo distinto, volúmenes. En este caso tenemos un problema para encontrar un medidor común de la primera y la tercera. A ver, es imposible. La primera es un segmento, la tercera es un volumen. No puede haber un medidor común de ambas, a no ser que convirtamos todas las magnitudes a segmentos, con un método de linealización como el que vimos ya en el episodio segundo. Bien, así si todas las magnitudes son segmentos, entonces no va a haber, en principio, problema apreciable, ¿sabéis? Para encontrar un medidor común de la primera y de la tercera. El método de linealización, que insisto, ya hablamos de él en el segundo episodio, es muy común en nuestras casas. Nos encontramos en la cocina, sin ir más lejos, en una jarra de medida, de volúmenes. Fijaos que lo que estamos utilizando para medir volumen de agua es un segmento. Bien, cuando no usamos el método de teselación, en principio, que bueno, ya veremos que luego no sé si, pero en principio no hay demasiado problema, porque siempre va a haber, si las magnitudes son conmensurables, ojo, siempre va a haber un medidor común de la primera y segunda magnitud, porque son del mismo tipo, y de la tercera y la cuarta. Pero la teselación nos obliga a comparar la primera con la tercera y la segunda con la cuarta, forzosamente. E insisto, si la primera y la tercera son de especies distintas, nunca va a ser posible encontrar un medidor común a ambas, a no ser que linealicemos y convirtamos así todas las magnitudes a segmentos. Y vuelvo a repetir, la linealización es un procedimiento de tipo físico, no matemático. ¿Vale? Por mucho que linealicemos las magnitudes para tratar de teselarlas, si los segmentos de la linealización son inconmensurables, no podremos encontrar tal teselación. Ciertas ideas tienen que quedar claras ahora mismo, porque son fundamentales, pero están quedando diluidas entre muchísimas cuestiones técnicas. Por lo que hemos analizado hasta ahora, da la sensación de que el estudio de la proporción es una cuestión antiquísima, que se pierde en la noche de los tiempos, llegando hasta la prehistoria del ser humano. La estela 25 antropomórfica de Petit Sacer, datada en el tercer milenio a.C.,
deja constancia de que el hombre lleva reproduciendo patrones geométricos desde hace milenios, y eso no es poca cosa. La solución que Eudoxo y Euclides le dieron al problema de la proporción da la sensación de que es solo una de entre varias que surgieron a lo largo de los milenios. Las necesidades prácticas suelen preceder en siglos o milenios a las soluciones teóricas. La gente comparaba terrenos, recipientes, cuerdas, alturas, pesos, etc., mucho antes de que Euclides escribiese el libro quinto. Si a un artesano prehistórico le pidiésemos que comparase la razón entre dos pares de cuerdas, probablemente habría preferido una teselación frente a una teoría de equimúltiplos como la de Euclides, porque habría construido una figura patrón y habría comprobado que el resto de las figuras eran una ampliación o un zoom de la patrón. Es una idea que casi podría haber surgido antes de la escritura. Es decir, la intuición geométrica de la proporción podría ser muchísimo más antigua que su formulación euclidiana. Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de empezar a profundizar, a analizar en detalle el caso de los inconmensurables. Es a lo que dedicaremos los siguientes minutos. Se atribuye tradicionalmente el descubrimiento de la inconmensurabilidad al pitagórico Hipaso de Metaponto. Se dice que este descubrimiento provocó un trauma notable en la comunidad, pues afectaba a la validez absoluta de una parte de los razonamientos pitagóricos. El motivo es que los números dejaban de ser las entidades que gobernaban completamente el mundo. Por ejemplo, al describir la razón entre la diagonal de un cuadrado y su lado, ya no se podía afirmar que tal razón era como 2 es a 3, como 5 es a 6, etc. Nuestra ciencia evolucionó en un sentido tal que creó un nuevo tipo de número para solventar este inconveniente, el número irracional, con infinitos decimales no periódicos. En la época de Pitágoras, sin embargo, un número irracional nunca podría considerarse un número. Se desconoce cómo llegó Hipaso al descubrimiento de los inconmensurables, si fue estudiando las relaciones entre la diagonal de un cuadrado y su lado o analizando en profundidad el pentágono. Igualmente se desconoce si usó un método geométrico o bien uno aritmético. La hipótesis del pentágono tiene una fuerza especial debido, entre otras cosas, a la importancia del pentagrama pitagórico para los miembros de la comunidad y al hecho de que sus diagonales definan un nuevo pentágono más pequeño que el original, lo que se traduce en un proceso infinito, en cierto sentido similar a las imágenes generadas en dos espejos enfrentados. Observad que en cada reflejo el pentágono generado, además de ser más pequeño que su antecesor, aparece girado 180 grados respecto a aquel. En el pentágono se ve especialmente bien la inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado, gracias a la relación que existe entre los lados y diagonales de los pentágonos grande y pequeño. Bien, en todo lo que vamos a ver a continuación usaremos letras mayúsculas para el pentágono grande y minúsculas para el pentágono pequeño. Vamos a proceder a continuación a analizar la inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado del pentágono. El examen que vamos a hacer es bastante impresionante, porque es increíble cómo a partir de una serie de observaciones en apariencias simples se puede llegar a algo tan trascendente. Vale, pues mirad, en el dibujo lo primero que hago es dibujar una diagonal horizontal del pentágono. Todas las diagonales valen lo mismo, tienen la misma longitud. Bien, pues nada, dibujo la diagonal y le pongo el nombre D mayúscula, porque es la diagonal del pentágono grande, del exterior. Bien, ahora dibujo la diagonal del pentágono interior, del pequeño, y la voy a proyectar sobre la horizontal, sobre la diagonal grande horizontal. Bien, ahora voy a proyectar el lado del pentágono grande sobre la horizontal. Lo que vemos aquí puede parecer muy sencillo, pero es de una importancia brutal.
Bien, ¿por qué? Porque estamos viendo que la diagonal del pequeño es igual a la diagonal del grande menos el lado del grande. Supongamos ahora que existe un medidor común de mayúscula y L mayúscula, al que llamaremos P, o sea, que divide tanto a la diagonal del grande como al lado del grande. Supongamos, para que se entienda mejor, que D mayúscula es 7 veces P y L mayúscula es 5 veces P. Lo que tenemos aquí es francamente interesante. Lo que tenemos es que D minúscula, la diagonal del pentágono pequeño, va a ser 7 menos 5, 2, es decir, 2 veces P. La conclusión es que P también divide a la diagonal del pequeño, ¿vale? O sea, cualquier medidor común de la diagonal y el lado del pentágono grande es medidor común de la diagonal del pentágono pequeño. De la misma forma, también podemos demostrar que P divide al lado del pentágono pequeño. Esto es algo realmente impresionante, porque nos está diciendo que cualquier medidor del pentágono exterior es medidor del pentágono interior. Los pentágonos interiores pueden ser tan pequeños como se quiera. El límite es cero, ya lo hemos visto en las ilustraciones. Entonces, el medidor común debe medir a una diagonal y a un lado tan pequeños como se desee. Y la única opción posible para lograr esto es que su longitud sea cero. Es decir, si los pentágonos son cada vez más pequeños y su límite es cero y el medidor común del pentágono exterior ha de ser también medidor común de todos estos infinitos pentágonos interiores, la única opción que nos queda para lograr esto último es que su longitud sea cero, es decir, que no exista. Vamos a aprovechar que estamos metidos de lleno en este tema para analizar un poquito por encima la inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado del cuadrado. El procedimiento que vamos a adoptar es proyectar un lado sobre la diagonal. Después trazamos dos perpendiculares, como veis en el dibujo, y cerramos la construcción, obteniendo un segundo cuadrado. Bien, si repetimos el procedimiento de proyectar lado sobre diagonal para el cuadrado rojo, obtenemos otro cuadrado verde más pequeño. Y si repetimos el procedimiento también para el verde, obtenemos uno malva más pequeño. O sea, el proceso puede continuar indefinidamente. Vale, vamos a obtener una sucesión infinita de cuadrados cada vez más pequeños. Tal como hicimos con el pentágono, se podría demostrar de una forma muy parecida que la diagonal y el lado del cuadrado también son inconmensurables. Volvamos ahora nuestra atención a las teselaciones, es decir, vimos hace relativamente poco cómo teselar dos triángulos, es decir, cómo encontrar una malla triangular en la que esos dos triángulos se encajen, ¿no? Estáis viendo en pantalla el verde y el rojo. La característica que tienen que tener estos triángulos para poder construir una malla de este tipo es que los lados verticales tienen que tener un medidor común P y los lados horizontales otro medidor común Q. Si no, como veis en el dibujo, no es posible construir tal malla. Vamos a hacer un experimento. Vamos a construir dos triángulos a partir de este cuadrado. Uno rojo y uno verde. Vale, los voy a separar del cuadrado original. Estos dos triángulos son muy particulares. Fijaos lo que sucede con el triángulo rojo. Sus catetos miden lado y lado. Son tanto el verde como el rojo son triángulos isósceles con los dos catetos iguales. Y ahora vamos a ver qué pasa con el verde. Sus catetos miden diagonal y diagonal. Bien, ¿qué implica esto? Que implica que los lados verticales no pueden tener ningún medidor común, porque la diagonal y el lado del cuadrado son inconmensurables, no admiten ningún medidor común. Fijaos que a los lados horizontales de estos dos triángulos verde y rojo les sucede lo mismo, no admiten medidores comunes. Por si hay dudas acerca de las dimensiones de los triángulos rojo y verde, los vuelvo a
a superponer al cuadrado original. Bien, la consecuencia de todo esto es de la máxima trascendencia. No vamos a poder teselar estos dos triángulos, verde y rojo. Hemos llegado así al final del capítulo. De todo lo que vimos, a mí personalmente quizás lo que más me impresiona es cómo esas mentes pudieron ponerse en contacto con lo infinito, cómo pudieron penetrar en lo infinito. La escena es impactante. Un ser humano finito, efímero, en contacto con lo eterno, lo permanente, lo infinito. Es casi lo mismo que hablar del ser humano cara a cara con las cuestiones trascendentes de nuestra existencia, como la vida, el nacimiento, la muerte, los inconmensurables. Continuaremos profundizando en el siguiente capítulo sobre estos asuntos. Todavía estamos empezando, queda muchísimo por tratar. Para terminar el capítulo quiero hacer comentando una curiosidad. Hemos estado hablando de diferentes tipos de magnitudes como volúmenes, áreas, segmentos, tiempos. Podemos introducir otro más ahora mismo, que además está muy relacionado con lo que tratamos, los sonidos, que también son linealizables a través precisamente del instrumento que ya hemos visto, el monocordio. El monocordio, digamos que es una especie de transductor que convierte sonidos a segmentos. Nos permite representar los sonidos como segmentos. De tal modo que en el estudio de la proporción, la linealización, las líneas rectas, parecen ser algo totalmente omnipresente. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo.